Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías, los redimidos vendrán a Sión. La palabra de Dios habla de una Jerusalén terrena y de otra celestial. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Gálatas 4, 22 al 26 y 28. El texto de Isaías que estudiamos hoy nos habla de la vuelta de los redimidos a Sión. Dice así: los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Isaías 35, 10. Hablemos de estos redimidos y de la Sión a la que volverán. Los redimidos de Jehová vendrán a la Sión terrenal. Isaías 35, 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. La Sión terrena fue llevada en cautiverio entre los años 605 y 586 a.C. La Sión terrena fue la ciudad de Jerusalén, fundada por David en el año 1004 a.C. Segundo de Samuel 5, 6 al 7, 9 y 11. Marchó el rey a Jerusalén contra los jebuseos y David tomó la fortaleza de Sión y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor. También Hirán, rey de Tiro, envió a David carpinteros y canteros. Por tanto, la Sión terrena nos habla de una ciudad terrena, temporal, de Jerusalén, fundada sobre un monte, el monte de Sión, en el cual el rey David decidió hacer su fortaleza, su palacio real, y como hemos leído, fue ayudado por Hirán, rey de Tiro, en su construcción. Y por extensión, la Sión terrena no solo fue el lugar, la ciudad, sino que por extensión también fue el conjunto de personas que habitaban en dicha ciudad terrena y temporal de Jerusalén. En Isaías 1:27 se dice: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Aquí se está hablando de personas. Isaías 10:24, Jehová dice así: pueblo mío, morador de Sión. Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Por tanto, cuando la Biblia habla de Sión, se refiere a un lugar, terreno y físico, y también a unos habitantes de ese lugar, terreno y físico, los habitantes de Jerusalén. Y muchos de los reyes y los habitantes de Jerusalén pecaron reiteradamente contra Dios hasta que Él decidió castigarles y destruir la ciudad y el templo en el año 586 a.C. En segundo de Crónicas 36, 15 al 17 se dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos porque tenía misericordia de su pueblo. Mas ellos
menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que los mató a espada. Por tanto, por el pecado, el pueblo de Dios fue castigado. Reiteradamente Dios les habló por profetas, llamándoles al arrepentimiento, pero desobedecieron, no oyeron la voz de Dios, y Dios tuvo que reprenderles, tuvo que castigarles. Segundo de Crónicas 36, 19 al 21. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y todos sus palacios. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Por tanto, la Sión terrena nos habla de lugar y de habitantes de Jerusalén. Y esta Sión terrena volvería del cautiverio 70 años después, como hemos leído, en el año 535 a.C., volvería a habitar la Sión terrena lugar, es decir, la Sión terrena personas, volvería a habitar la Sión terrena lugar, la ciudad. La Sión terrena formada por los hebreos preservados del juicio temporal constituyó el remanente fiel de Dios que confiaba en sus promesas durante el cautiverio. En Isaías 33:2 se dice: Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Estas palabras son palabras de aquellos que esperaban en Dios en medio de la dificultad. Salmos 69:35. Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí. Por tanto, los hebreos fieles, arrepentidos, el remanente fiel de Dios, los que confiaban en sus promesas, estos volvieron del cautiverio. Algunos de ellos, no todos, volvieron del cautiverio y volvieron a la tierra de Judá en tiempos de los reyes persas Ciro, Darío y Artajerjes, para reconstruir el templo, para reconstruir el muro y la ciudad de Jerusalén. En Esdras 1:1 al 3 se dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el cual hizo pregonar diciendo: Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Esdras 2:1 al 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Por tanto, las profecías se cumplieron. Los judíos fieles en el cautiverio volvieron a la tierra de Judá y volvieron con el propósito de reconstruir el templo, la ciudad y el muro, y volvieron arrepentidos, arrepentidos y con fe y confianza en Dios.
En Esdras 7, 12 al 13 se dice: Artajerjes a Esdras, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Todo aquel que quiera. Por tanto, la misma orden daba espacio a la libertad, a la fe de cada cual para volver y reconstruir Jerusalén. Muchos judíos se quedaron en el cautiverio, muchos judíos se habían acomodado ya en Babilonia, después lo que sería Persia, y que querían quedar allí, y se quedaron de hecho allí, porque tenían sus negocios, tenían sus vidas, habían nacido muchos allí en esos 70 años de cautiverio, pero otros volvieron. Esdras 7, 9 al 10. Y el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Por tanto, los judíos que habitaban en Babilonia, que ya en el tiempo de los persas era una provincia de medopersas, de los medopersas, estos volvieron a la tierra prometida. Y este regreso tenía unas connotaciones proféticas que trascendían al tiempo del Israel temporal. Esta venida, este regreso del pueblo, era un símbolo, esto es muy importante que lo entendamos, un símbolo de la salvación que haría el Mesías Redentor venidero. Ese regreso del cautiverio era un símbolo de la salvación venidera. Salmo 53, 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Isaías 62, 11. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Por tanto, este regreso del cautiverio hablaba de otra cosa mucho más grande, mucho más importante. Hablaba de la salvación eterna que Dios obraría por el Mesías. Los redimidos de Jehová vendrán a la Sión celestial. Este era el gran mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 51, 11. Volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esto trascendía al regreso literal, terrenal, en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Esto trascendía aquel evento. Tenía que ver con algo más grande, más importante. Tenía que ver con la Sión celestial. Tenía que ver con el pueblo redimido de Dios. La Sión celestial que estaría formada por los escogidos de Dios para salvación. Estos escogidos son todos los salvos de todas las naciones de la tierra. Salmo 132, 13. Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Apocalipsis 14, 1. El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estos textos tienen un gran contenido simbólico. Aquí Sión se está refiriendo a la morada de Dios, a la morada eterna de Dios, la habitación de Dios, y estos 144,000 se está refiriendo a los escogidos, al número de los escogidos que solo conoce Dios y que es representado con este número simbólico. Ustedes saben, 144,000 es el resultado de 12 que representan a los
a las tribus del Antiguo Testamento, 12 que representa a los apóstoles, 12 por 12, 144, por 1000 que es el número de lo completo y perfecto, da lugar a 144.000. Número simbólico de lo completo y perfecto del pueblo de Dios, del número completo y perfecto del pueblo de Dios que solo conoce Dios, solo conoce Dios. El hombre no sabe ese número, solo Dios lo sabe, y este número simbólico representa al pueblo de Dios. Y esta Sión o Israel de Dios son todos los escogidos de Dios, de todos los tiempos. Todos los que creen, los que han creído, creen y creerán en la salvación del Mesías Redentor, en Cristo Jesús, que según la carne sería un descendiente del rey de David. Isaías 28:16. El Señor dice así: y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Primera de Pedro 2:6. También contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra es Cristo, la piedra angular, la piedra que es el fundamento que está puesto por Dios y que nadie puede poner otro, sobre el cual se edifica a su pueblo, la iglesia. La iglesia, los redimidos, son edificados sobre Cristo. Todo el que cree en Cristo es salvo. Lucas 1, 68 al 70 y 77. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Todo lo que hizo Jesús fue el cumplimiento de lo dicho por Dios por medio de los profetas. Cristo, Jesús, es el Mesías, es el Redentor prometido. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay un Salvador para los creyentes del Antiguo Testamento y otro Salvador para los creyentes del Nuevo Testamento. No hay dos salvadores. Todos los que se salvaban en el Antiguo Testamento se salvaban por Cristo, por el Mesías. Y alguien dirá: ¿cómo se salvaban por Cristo si Cristo no había venido? Ellos miraban al futuro. Ellos miraban al Cristo que había de venir. Igual que nosotros. Nosotros nos salvamos mirando al Cristo del pasado, al Cristo que ha venido. Ellos miraban al futuro y nosotros al pasado. Todos nos salvamos en Cristo. Nadie puede ser salvo sino en Cristo. Él es el Salvador. Él es el único Salvador. Por tanto, los escogidos de todos los tiempos han creído en el Cristo. Creen y creerán en el Cristo. Los escogidos vienen por la fe en Cristo a morar espiritualmente a la Jerusalén o Sión celestial, cuando son llamados por Dios a formar parte de su pueblo, la iglesia. La Sión receptora de la salvación es la iglesia de Cristo. Es la Jerusalén celestial, eterna de Dios. Isaías 35, 10 y 3. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Hebreos confirma que estas palabras tienen que ver con el Mesías, por lo cual
dice en Hebreos, en el Nuevo Testamento, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en Isaías 35:4 se dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto decía el profeta Isaías. Y en Lucas 5:20 al 21 se dice que Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús era Dios hecho hombre. La profecía decía, Dios mismo vendrá y os salvará. Y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Una persona con dos naturalezas, una divina y una humana. Y en Jesús se cumple la profecía. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35:5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y en Lucas 7:22 Jesús les dijo, haced saber a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. En otras palabras, Jesús era el Mesías redentor, el Cristo que había de venir. Así pues, la salvación en Cristo llama y une a los redimidos. La salvación llama y une a la iglesia de Cristo a través del nuevo nacimiento y la conversión mediante el arrepentimiento y la fe. En Hebreos 12:18 y 22 al 24 se dice, ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar? El monte que se podía palpar era el terreno, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la congregación de los que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías, los redimidos vendrán a Sión. Y hemos dicho que los redimidos de Jehová vendrán a la Sión terrenal. La Sión terrena fue llevada en cautiverio a Babilonia por su pecado reiterado y recalcitrante. La Sión terrena, formada por los hebreos preservados del juicio, constituyó el remanente fiel de Dios que volvió del cautiverio 70 años después. Pero hemos visto también que los redimidos de Jehová vendrán a la Sión celestial. La Sión celestial está formada por los escogidos de Dios de entre todas las naciones que recibirán la salvación por medio de la fe en el Cristo Redentor. Los escogidos vienen a morar a la Jerusalén o Sión celestial cuando son llamados a formar parte de la iglesia. Dice Hechos 2:44 y 46 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias
por lo que ella nos dice y también por la forma en que tu palabra nos habla. Sabemos que tu palabra usa de simbolismos, de alegorías, de metáforas, de diversas figuras literarias para hablarnos de cosas profundas, espirituales y eternas. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hablas de la salvación temporal y terrena de los judíos cuando regresaron del cautiverio babilónico a Jerusalén y construyeron allí la ciudad y el templo. Y gracias, Señor, porque entendemos que eso es un símbolo de la salvación venidera en Cristo. Gracias, Señor, porque lo entendemos. Y gracias porque estamos en Cristo y que por Él estamos en ti y por Él moramos en la Jerusalén celestial. Por Él estamos en la Sión eterna. Gracias, Señor. Te damos también las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, porque tú tienes un propósito con todo, oh Padre. Señor, has tenido a bien llevarte a nuestra hermana Noemí y queremos decirte que así como tu voluntad se hace en los cielos, también se ha hecha en la tierra, y por tanto aceptamos tu voluntad con gozo y entendemos tus planes y propósitos para cada uno de tus hijos. Por tanto, gloria sea a ti, a tu nombre, y sabemos que estar con tu hijo es mucho mejor. Por tanto, Señor, sabemos que Noemí está contigo, con tu hijo, lo cual es mucho mejor. Gracias, Señor, por esto. Te pido consuelo para su hija y para su nieta y para todos los que la queríamos y la apreciábamos. Te pido tu consuelo y que tú seas el que nos des esperanza en todos los momentos de la vida. También te sigo suplicando, oh Padre, que bendigas a mi hermano Juan Manuel Portillo, que lo bendigas y lo termines de recuperar de su operación de corazón y que él pronto pueda reincorporarse a su vida cotidiana. Que bendigas a sus hijas, a su esposa, a todos sus seres queridos. También te suplico por Yeya, que tengas misericordia, Señor, de ella y que pronto ella pueda recuperarse si es tu voluntad. Y por su esposo Tomás, que le dé fuerza y ánimo. Y por Cristina, por su accidente, que la ayude, Señor. Y por otros, Señor, que están recuperándose como Carmen Teresa, como Carmen Rosa. Que tú bendigas también a otros que tienen otro tipo de enfermedades crónicas, Señor, y están pendientes de pruebas o de operaciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo controlas todo. Gracias por los buenos resultados que han tenido algunos hermanos en sus pruebas, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Y seguimos poniendo todas las cosas en tus manos. Bendito seas, oh Padre, por todo. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.